Buenas noches, mi nombre es Yané Castellano, pertenezco al grupo número 1 de la materia Teoría General del Proceso. En esta oportunidad me toca exponer del tema número 2. El punto a tratar es el proceso en el nuevo orden judicial. Ok, es importante señalar que el proceso es un instrumento fundamental para la realización de la justicia en Venezuela. Y las normas procesales garantizarán que sea un proceso de uniformidad, de eficacia y simplificación de la norma para conseguir que los procedimientos sean breve, oral y público. Y no se sacrificará la justicia por trámites que no sean esenciales para la realización del mismo. Es importante que nosotros con este artículo podemos concatenar el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se refiere que todos los trámites judiciales y administrativos se realizarán garantizando el debido proceso. Toma en consideración que la libertad y la defensa son derechos inviolables. Se presume a toda persona se presume inocente hasta tanto no se demuestre lo contrario. Toda persona tiene derecho a ser notificada e informada por el procedimiento que se le investiga para darle la oportunidad del derecho a la defensa. Eso es aplicando el debido proceso. De igualmente, ninguna persona está obligada a declarar contra sí mismo, contra cualquier pariente, concubina o concubino, parientes del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. De igual manera, no puede ser juzgado por un delito que haya sido ya sancionado. No puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. De igual manera, se considera que tiene que ser juzgado bajo unos jueces naturales que le corresponden. Es importante señalar que todo esto viene a raíz del nacimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, donde crea modelo participativo protagónico de justicia social, en la cual Venezuela acoge todo ese modelo humanista, con el beneficio de crear garantía en los derechos a los ciudadanos que habitan en este territorio, que sean venezolanos o extranjeros que habiten en este país. De igualmente debemos recordar que fue la eliminación del Código de Enjuiciamiento Criminal, que era un código inquisitivo, para la aplicación del nacimiento del Código Orgánico Procesal, que es un modelo totalmente humanista, gracias al modelo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con el objeto de garantizarle los derechos vulnerados a los venezolanos y garantizarles y restituirle su derecho lesionado. Este es mi punto a tratar. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sujay López, pertenezco al grupo 3 de Cabima. Voy a hablar sobre lo que es el proceso y su perspectiva. Cuando hablamos del proceso y su perspectiva, podemos decir que es un proceso de integración latinoamericana donde posee una perspectiva en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ¿verdad? Y también podemos decir que es el objetivo de esta investigación analizar su importancia jurídica y sus implicaciones teóricas. También podemos decir que históricamente, utilizando la hermenéutica sobre las conclusiones jurídicas, podemos decir que se concluye dentro de la nación venezolana. También ha identificado las acciones para consolidar las integraciones latinoamericanas con la finalidad de lograr los objetivos comunes propuestos en la región. Ellos, a través de sus pactos, también podemos decir que los convenios y acuerdos que originan normas supranacionales también las podemos identificar como pactos internacionales sobre la globalización de nuestro país o conocimiento de su papel fundamental en el mundo.
tiene Venezuela el respaldo jurídico innecesario, la cual representa un avance significativo en el constitucionalismo. La podemos identificar en 3 de los artículos de la Constitución, que es el artículo 49, donde habla del debido proceso, se aplicará a todas las actuaciones judiciales. También tenemos, lo pude analizar yo, es el artículo 381 de la Constitución, que es el Estado donde protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados. Cuando hablamos de ese artículo, en el 381, podemos decir que el artículo 381 de la Constitución tiene un avance significativo dentro del proceso. ¿Por qué? Porque el artículo como tal regula, garantiza tanto el derecho constitucional como un derecho de garantía al Estado. También podemos decir en el artículo 116 que el poder público de los estados también serán divididos para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, y no podrán reunirse 2 o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse en el legislativo en un solo individuo o individua. Cuando hablamos del artículo 116, podemos decir que todos los poderes públicos, tanto del Estado, son divididos y conformados en diferentes derechos y garantías constitucionales dentro del proceso. Buenas tardes, mi nombre es Yelili Peroso, pertenezco al equipo número 1 de Teoría General del Proceso, el cual está compuesto por Yané Castellano, Margelis Seguerí, Suail López, Daniel Moreno y Edixon Higuera. Nuestro punto a tratar en esta exposición es sobre el proceso, concepto y estructura. Si bien es cierto, comenzamos con lo que es el proceso dispositivo y el proceso inquisitivo. El proceso dispositivo no es otra cosa sino que la justicia rogada, la llamada controversia pagada o distancia de parte, la cual tiene la virtud de ser impulsada e iniciada por las partes y concluidas por las mismas, evitando así cualquier tipo de carga para lo que es el juez, sino constituyendo una carga solamente para las partes, recordando que el mismo tiene un principio básico e informador del proceso civil, derivando así los que son los principios de oportunidad, incluyendo así un sentido estricto y un principio de aportación. Esto quiere decir que el juez tiene una condición y una intervención un poco más condicionada, a diferencia del requerimiento de las partes. Ahora, si bien es cierto lo que es el poder, lo que es el proceso inquisitivo, se debe realizar lo que es un pequeño recordatorio a lo que anteriormente establecía el sistema que se encontraba dentro del Código de Enjuiciamiento Criminal, el cual está derogado por el Código Orgánico Procesal Penal, donde podía aclarar que este sistema inquisitivo es una serie de aspectos y procedimientos y principios de Estado, de lo que es el Estado democrático, puesto que estos eran contrarios al derecho y se basaban en lo que la doctrina conoce como un sistema inquisitivo, o sea, un proceso donde las facultades de acusar y de juzgar iban a recaer en manos de una misma persona, o mejor dicho, el juez y el órgano acusador trabajaban a la par para mejorar y referirnos a lo que es en sí el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ellos se encargaban no solamente de investigar los hechos, sino que una vez al llegar las pruebas de cargo o descargo, estas se hacían de manera pertinente para dar lo que era el impulso de oficio y la tramitación a una propuesta de resolución para dar culminación del mismo proceso. Para dar continuidad con estos tipos de procesos, lo que es el proceso oral y acusatorio y escrito, le doy el pase a mi siguiente compañera, quien va a dar continuidad al mismo. Muchas gracias. Los principios de proceso y recepción en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecen básicamente 3 principios procesales de gran importancia. El primer principio es el principio de la libre acceso a la jurisdicción.
que ésta tiene la potestad derivada de la soberanía del Estado de aplicar el derecho en los casos concretos y resolver de modo definitivo e irrevocable una controversia que es ejercida en forma exclusiva por los tribunales judiciales integrados por los jueces. El segundo principio es de la igualdad a la ley, que nos habla que no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, en el credo, en las condiciones sociales o en aquella que en general tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce y ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y la libertad de todas las personas. El tercer principio es el principio del debido proceso, que está plasmado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 49, que esta garantía constitucional es consona con las obligaciones adquiridas por el Estado sobre el goce y ejercicio de los derechos humanos. Buenas noches. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Moreno, pertenezco al grupo número 1, sección 3, Quinta Corte de Cabimas. Estaré para ustedes impartiendo la unidad 2, establecida en el proceso y su estructura. De igual manera conoceremos la recepción que tienen los principios del proceso dentro de la Constitución. Básicamente puedo decir que los principios son criterios que regulan algunas o diferentes actuaciones que integran el procedimiento basado en la importancia de dichos principios. De igual manera, estos principios se ordenan como principios generales, fundamentales o principios del proceso, donde interviene la rama penal, la rama laboral, entre otras ramas. De igual manera, se clasifican por tener el carácter exclusivo, obligatorio y de función judicial. No obstante a esto, la recepción que tienen estos principios dentro de la Constitución es velar, cumplir y hacer cumplir cada uno de estos principios dentro de la misma, creando así una sociedad de doctrina actual y de ideales judiciales, de tal manera de que se puede establecer, valga la redundancia, con una sociedad de carácter democrático, participativo y protagónico. De tal sentido que nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece 3 principios fundamentales y procesales de suma importancia. 1. Se caracteriza por el principio del libre acceso. 2. El principio de la igualdad de ley. 3. El principio del debido proceso. Es todo. Del grupo número 1 de la Quinta Corte de Cabimas, les voy a hablar sobre el proceso acusatorio oral y escrito. El doctor Ramón José Duque nos aproxima al proceso oral como un instrumento fundamental para la realización de la justicia, que es un elemento primordial, es el más importante en el procedimiento, ya que en ella las partes pueden expresar, hacer su expresión frente a un juez, donde ellos solicitan verbalmente sus petitorios, podríamos hablar así. Diferente
proceso escrito. El proceso escrito no rinde, se entiende como un acto único, donde las partes harán sus exposiciones frente a un juez. En el proceso acusatorio escrito nos permite delegar las actividades jurisdiccionales, sentencias, recepciones de prueba, descargo de prueba. Esta la regulan y la trasladan a los secretarios, administradores, auxiliares. Sin más que hacer referencia, muy buenas noches.